¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Vamos entonces a hablar de la segunda parte de las células del sistema inmunitario, ¿sí? Haciendo una introducción y pues tirando un poquito para atrás, en la clase, en el vídeo anterior hablamos más que todo de los granulocitos, ¿sí? Que son eosinófilos, basófilos y neutrófilos. También hablamos entonces de las células presentadoras de antígeno, hablamos de los monocitos y de los macrófagos, ¿sí? En esta clase entonces vamos a hablar de los linfocitos, ¿bien? ¿Qué son los linfocitos? Son células de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Presentan receptores para antígenos específicos, ¿bien? Y luego de esto tienen una característica muy especial los linfocitos, es que pueden proliferar de una manera extraordinaria. Ese proceso se llama proliferación y va a generar clones, copias de los mismos linfocitos, ¿verdad? Y estas copias o clones de linfocitos T y B expresan receptores para un antígeno, pero son, como, al igual que la anterior, esta del cual estaba hablando, son receptores para antígenos específicos. Recuerden que la inmunidad adaptativa es específica, ¿sí? ¿Ok? Bien. Y expresa receptores distribuidos de forma clonal. Es decir, que un clon, si un clon representa el receptor X, todos los clones de ese linfocito T van a expresar ese receptor X, ¿bien? Pero a su vez son muy diversos. Hay linfocitos T que pueden expresar un tipo de receptor y en cambio otros linfocitos T van a expresar otro tipo de receptor, ¿sí? Entonces son diversos, pero a la vez son específicos, ¿bien? Y eso no es una ventaja, ¿verdad? Una ventaja como lo habíamos visto en las primeras clases. ¿Bien? Grupos de linfocitos T, hombre, hay varios. Tenemos linfocitos T, CD4, CD8, T reguladores, linfocitos NK o linfocitos T, células NK, natural killer, ¿verdad? Y linfocitos T, gamma y delta, que no los vamos a ver en esta clase, ¿sí? Y en cambio también tenemos los linfocitos B. Los linfocitos B se dividen en linfocitos B foliculares y linfocitos B de la zona marginal. ¿Qué es lo que yo quiero que se aprendan en en esta tabla, para no ponerlos a estudiar tanto? Las funciones de cada uno de esos subgrupos, menos este no lo vamos a ver, ¿sí? Las funciones, ¿verdad? ¿Ok? Eso es importante. ¿Vale? ¿Ok? Los marcadores son clústeres de proteínas, agrupación de proteínas específicas para esas células, ¿sí? Proteínas de membrana. Entonces, recapitulamos. Antes de explicar los subgrupos, esta tabla es bien general. Vamos a aprendernos entonces las clases del linfocito T, los marcadores de membrana y sus funciones para linfocitos TCD4, CD8, T regulador, NK. Y para linfocitos B, entonces folicular y de zona marginal. Bien. Ahora, hemos visto que hay una gran diversidad de linfocitos, ¿verdad? Pero la pregunta es cómo se diferencian, ¿sí? Entonces, la expresión de varias proteínas de membrana se utiliza para distinguir las diferentes poblaciones de linfocitos. ¿En qué varían ellos? Si bien es cierto que varían en genotipo, también varían en fenotipo principalmente por las proteínas de membrana, ¿ok? Que expresan. Si está en la membrana celular, hay proteínas, ¿verdad? Que ellos expresan y esas proteínas son diferentes entre linfocito y linfocito. Bien. Por ejemplo, los linfocitos T, ¿verdad? Existen dos. Nosotros vimos más acá, ¿cierto? Varios linfocitos T, pero vamos a hablar de estos dos primero. Hay linfocitos T, llamados linfocitos T cooperadores, y hay otros llamados linfocitos T citolíticos. Ambos son linfocitos T, pero se diferencian en las proteínas que expresan, ¿sí? Los cooperadores expresan un grupo de proteínas que se han llamado como el clúster de diferenciación 4. Es un conjunto de proteínas específico para este tipo de linfocitos. Y por eso lo vamos a encontrar en literatura como linfocitos T cooperadores CD4 positivo. Es decir, que tienen el clúster de diferenciación 4. En cambio, los linfocitos citolíticos, los linfocitos T citolíticos, expresan otro tipo de proteínas llamadas CD8. Y usted lo va a encontrar en los libros como linfocitos T citotóxicos CD8 positivo. Bien. Estas clústeres de diferenciación sirven como marcadores para poder diferenciar entre linfocitos, ¿sí? ¿Ok? Estas clústeres de diferenciación, ¿verdad? Estos clústeres de diferenciación son específicos para estos tipos de linfocitos. ¿Bien? ¿Ok? Es que lo hice aquí, ¿no? Son específicos. Y pueden detectarse ¿en dónde? En la superficie celular, como hemos mencionado.
Bien, los linfocitos ¿dónde maduran? Habíamos visto que teníamos dos tipos, linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos B, ¿verdad? Se generan más que todo en la médula ósea, ¿sí? ¿Ok? Pasan entonces a la sangre o a la linfa en su estadio inmaduro, ¿verdad? Llamados linfocitos B vírgenes, ¿verdad? Y luego de eso entonces pueden diferenciarse, ¿verdad? Y se activan, ¿sí? ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase de la próxima semana, ¿sí? Lo importante es que se originan los linfocitos B en la médula ósea, ¿verdad? Y luego entonces en sus estadios inmaduros circulan en la sangre hasta entonces madurar, pero el hecho que maduren quiere decir que tienen todo el mecanismo necesario para activarse, pero aún siguen siendo vírgenes o naif porque no se le ha presentado ningún antígeno, ¿bien? ¿Ok? En cambio los linfocitos T reciben ese nombre porque madura en el timo, ¿sí? Madura en el timo y una vez madura en el timo salen a la circulación sanguínea como linfocitos T vírgenes, ¿sí? Como linfocitos T vírgenes y bien son activados en los órganos linfáticos, aquí se van a activar o si no son activados entonces recirculan por todo el sistema sanguíneo y la linfa, ¿sí? Hasta el momento donde van a ser activados. De estos procesos de recirculación hablaremos entonces también en la próxima clase. El desarrollo de los linfocitos, bueno, ellos provienen de células troncales de la médula ósea. Bien, ¿ok? La diferencia es que los linfocitos T maduran en el timo, ¿sí? ¿Ok? Bien, una vez que salen los linfocitos T y B, ¿verdad? Son inmaduros y los linfocitos B maduran en la médula ósea y los linfocitos T maduran en el timo, ¿sí? Esos órganos que generan linfocitos reciben el nombre de órganos linfáticos generadores. ¿Cuáles son esos órganos linfáticos generadores? La médula ósea para linfocitos B y el timo para linfocitos T. ¿Bien? Los linfocitos B, ¿verdad? Nacen en la médula ósea y maduran en la médula ósea. En cambio, los linfocitos T nacen en la médula ósea pero maduran en el timo. Que quede bastante claro eso. ¿Cómo se activan? Los procesos de activación lo vamos a ver con mayor cuidado en 2 semanas. Esta es una introducción, ¿sí? Y dice aquí, los linfocitos T virgen que surgen del timo y los linfocitos B inmaduros que surgen de la médula ósea migran a los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? A los órganos linfáticos secundarios. Aquí tenemos un ganglio linfático, por ejemplo, ¿bien? Incluidos los ganglios linfáticos, y como dije, y el vaso, que también es un órgano linfático secundario. En estos órganos, ¿verdad? Los linfocitos B completan su maduración y los linfocitos B y T vírgenes, una vez que son activados por los antígenos, se van a diferenciar en linfocitos efectores, ¿sí? O linfocitos de memoria. Quiere decir, chicos, que cuando estos linfocitos llegan ya, ¿verdad?, a los órganos linfáticos secundarios, maduran, terminan su maduración y son activados. Hay que destacar algo. La maduración y la activación son procesos diferentes, ¿sí? ¿Ok? Son procesos diferentes. La activación es cuando queda es expuesta a un antígeno. La maduración es cuando termina su desarrollo celular. Una vez que son activados, entonces se pueden diferenciar en linfocitos efectores o de memoria, que es lo que habíamos hablado en la clase pasada. Los linfocitos efectores son los que realmente realizan los efectos o las funciones de defensa, y los linfocitos de memoria son los que quedan circulando ante un nuevo contagio, ante un recontagio. ¿Bien? ¿Ok? Eso es lo importante aquí. Bien. Noten que el sitio de activación, no de maduración, noten que el sitio de activación es en los órganos linfoides secundarios, porque aquí donde están las células presentadoras de antígenos y aquí entonces donde está la presentación de antígenos, pero lo vamos a ver con más detalle vuelvo a repetir, en la próxima clase. Hoy estamos hablando más que todo únicamente de los tipos de células. Los linfocitos vírgenes o linfocitos naif, lo vamos a encontrar como naif, bien, horrible eso, bien. Son linfocitos T o B maduros, pero nunca se han expuesto a un antígeno extraño. Suelen morir de 1 a 3 veces si no son activados por ningún antígeno. También se van a llamar linfocitos en reposo, ya que no se dividen con mucha actividad, bien. Ni como no han sido activados, no pueden tener función efectora. ¿Ok? Bien.
Otra cosa importante en los linfocitos del tipo B, tienen un receptor de antígeno, ¿verdad? Y eso es importante porque le confiere un tiempo de vida relativamente mayor, un poquito mayor a los linfocitos T, ¿sí? ¿Ok? Las citocinas son esenciales para la supervivencia de los linfocitos. Claro que son esenciales. ¿Por qué? Porque ayudan en su proceso de diferenciación, ayudan en su proceso de desarrollo, ayudan en sus mecanismos de acción, ayudan en los mecanismos de movimiento, ¿sí? Este es un mundo importante, el mundo de las citocinas, ¿sí? Van a escuchar esa palabra a lo largo de todo el semestre. Y una de las más importantes es la interleuquina 7. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Lo dejamos de tarea. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Está en el segundo capítulo del libro la respuesta. ¿Qué tenemos aquí? Las etapas de los linfocitos. En este caso tenemos un linfocito T cooperador y un linfocito B. Su estadio virgen es una vez que no ha sido expuesto a ningún antígeno. En este ejemplo, comienza a ser estimulado por una célula presentadora de antígenos y acá el mismo linfocito B tiene un receptor de membrana que reconoce el antígeno. Recuerden que los linfocitos T sí necesitan células presentadoras de antígeno. Esto indica que de virgen o de naïf van a pasar en sus estadios activos. ¿Bien? Va a haber una proliferación y luego va a haber una diferenciación. Y esta diferenciación puede ser el linfocito T efector que realiza el efecto o linfocito T de memoria. Por su parte, los linfocitos B también pueden tener una diferenciación donde van a ser linfocitos B efectores o linfocitos B de memoria. Recuerden que tienen funciones diferentes, lo acabamos de discutir en la diapositiva anterior. Importante para este tipo de tabla, algo bien sencillo, ¿sí? Algo bien sencillo, los linfocitos T, vamos a trabajar la migración, un cuadro comparativo entre linfocitos virgen, los linfocitos activos o efectores o los linfocitos de memoria. Vamos a trabajar aprendiéndonos entonces en la migración, frecuencia de células reactivas antígeno, ¿verdad? Función efectora y ciclo celular. Con eso nos basta. Bien, con respecto a los linfocitos B, también un cuadro comparativo entre los vírgenes, los efectores y los de memoria. Vamos a trabajar en la diferencia entre el tipo de inmunoglobulina que producen. Generalmente los linfocitos B vírgenes solamente producen IgM y IgD. En cambio, una vez que se han activado, suelen cambiar a inmunoglobulina G, A y E. Y cada una de estas inmunoglobulinas verán en los capítulos posteriores que tienen funciones diferentes, ¿sí? Pero aquí hay un cambio de isotipo de inmunoglobulina, ¿sí? Afinidad, ¿ok? Función efectora. ¿Ya? Y con esto entonces vamos a trabajar. Esto sería bueno que lo leyeran porque lo vamos a explicar en la clase posterior, pero no es necesario que se lo aprendan, ¿sí? Pero estos que hemos marcado con asterisco, es importante que sí lo aprendan para que tengan una diferencia de cómo entonces pues poder aprendérselo de una mejor forma y aplicar estos conceptos pues en sus carreras. Los linfocitos efectores, ya vimos que esos linfocitos efectores eran linfocitos vírgenes que se activaron por la presentación de un antígeno o pues el reconocimiento de un antígeno si estuviéramos hablando de un linfocito B, ¿sí? Una vez son activados pasan de vírgenes a efectores, pasan por un proceso de aumentan de tamaño y comienzan a proliferar. Los linfocitos efectores son importantes ya que producen moléculas capaces de eliminar antígenos extraños y por eso reciben el nombre de efectores porque están realizando su efecto protector, ¿sí? O de defensa. Los linfocitos T efectores pueden ser linfocitos cooperadores, es decir, CD4 o linfocitos citotóxicos CD8, y disculpen que no me salga bien, pero es para por si acaso, ¿sí? Horrible esto, pero ya lo dije. En cambio, los linfocitos B efectores pueden ser células secretoras de anticuerpos, ¿sí? Células secretoras de anticuerpos, que es lo que nosotros acabamos de ver aquí, ¿ves? Esto es una célula secretora de anticuerpos y recibe el nombre de célula secretora de anticuerpos porque es una célula que secreta y libera anticuerpos. Los anticuerpos se desprenden de la membrana celular y hacen sus efectos. ¿Bien? Bien. Ok. Por otro lado, los linfocitos T cooperadores expresan moléculas de superficie como el ligando CD40, ¿sí? ¿Ok? Y secretan citocinas. Lo importante del linfocito T, chicos, es que se llama linfocito T cooperador porque las moléculas que expresan activan a los linfocitos B. Por eso reciben el nombre de linfocitos
T cooperadores. Entonces, en el diagrama mental, linfocitos T hay varios, ¿sí? Vamos a estudiar linfocitos T CD8 y linfocitos T CD4. CD8 son citotóxicos porque destruyen las células y CD4 son cooperadores porque activan. ¿A quién activan? A los linfocitos B. Una vez activan al linfocito B, el linfocito B se puede transformar entonces en una célula productora o secretora de anticuerpos. Bien, es para que vayan haciendo el match, para que vean que todos trabajan en conjunto, ¿eh? Bien, en cambio los linfocitos citotóxicos, como lo acabo de mencionar, poseen gránulos citoplasmáticos que la función principal es la destrucción de células. Bien, ahora, los linfocitos T efectores tanto CD4 como CD8 suelen expresar una proteína llamada CD25. Es decir, que CD25, el clúster de diferenciación 25, es una forma de reconocer que esos linfocitos ya son efectores, ¿sí? No sabe si son citotóxicos o si son cooperadores, pero sí en el aparato, se me acaba de olvidar el nombre, lo voy a buscar, el aparato para hacer conteo celular, se lo juro que se me acaba de olvidar, pero yo lo voy a buscar, tranquilos. En base a ese aparato tú puedes tener marcadores, y esos marcadores te pueden dar información sobre qué tipo de linfocitos son y si están o no están activos, ¿sí? ¿Ok? Bien, ¿por qué es importante que tengan el clúster de diferenciación 25? Porque ese clúster de diferenciación es un receptor de membrana. ¿Pero es un receptor de quién? Es un receptor para interleuquina 2 y para el factor de crecimiento linfocítico. ¿Qué quiere decir? Que al expresarlo, ¿verdad?, tiene un receptor para un factor de crecimiento. Es decir, que cuando el factor de crecimiento llega a ese receptor, entonces va a crecer. Y habíamos mencionado que una de las principales funciones de un linfocito efector es crecer y luego proliferar, ¿sí? Entonces, quiero que vean esa relación. La mayoría de linfocitos T efectores diferenciados viven poco tiempo y no se autorrenuevan. ¿Sí? Y no se autorrenuevan. Por eso, o son efectores o son de memoria, ¿sí? No pueden ser de los dos, ¿sí? Técnicamente no, pero después lo vamos a ver con calma, no quiero darles spoiler. Pero por el momento quiero que sepan que viven poco y no se autorrenuevan. Cumplen su función y mueren. Muy bien. Hablemos entonces de los linfocitos de memoria. Linfocitos de memoria. Bien, son linfocitos que pueden sobrevivir en un estado funcional inactivo durante meses o años sin ser estimulados. Bien, sin ser estimulados. Por otro lado, expresan cantidades altas de un receptor de membrana, ¿verdad? Y este receptor de membrana es un receptor para interleuquina 7, ¿sí? O interleucina 7. Expresan moléculas de superficie que promueven su migración a las zonas de infección. Quiere decir que estos linfocitos de memoria siempre están en los tejidos periféricos, eso, haciendo su trabajo de memoria, por si acaso hay una reinfección de algo que ya estamos, con lo que hemos combatido con anterioridad, ¿sí? Bien, por otro lado, los linfocitos B de memoria pueden expresar ciertas clases de inmunoglobulinas. Ahora sí, vamos entonces a hablar de las inmunoglobulinas. ¿Sí? Primero, las inmunoglobulinas son proteínas. ¿Sí? Son proteínas que son sintetizadas y expresadas, ¿verdad? ¿Ok? Por los linfocitos B. ¿Sí? Otra cosa, hay de 5 tipos. Lo primero es que en sus estadios maduros, es decir, no activos, producen dos tipos de inmunoglobulina. Inmunoglobulina inmunoglobulina G e inmunoglobulina D. ¿Sí? Son estas de aquí. Vamos a ver. Para no mencionar lo que está mal. ¿Sí? Inmunoglobulina D y inmunoglobulina G. Estas son las inmunoglobulinas que generalmente producen en su estado virgen. Una vez son activados, ellos sufren de un proceso que se llama cambio de isotipo. Es decir, la estructura proteica de esas inmunoglobulinas va a cambiar.
va a cambiar. ¿Bien? ¿Ok? Y puede cambiar a los otros isotipos. A los isotipos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, como habíamos mencionado acá, los linfocitos vírgenes solo expresan IgM e IgD. Disculpen si me equivoqué aquí, lo lamento, pero para que lo tengamos claro. Bien. Bien. Ok. Ahora hablaremos de las células linfocíticas innatas. Bien, las células linfocíticas innatas. Primero, carecen de receptores para el antígeno linfocito T. Segundo, proporcionan una defensa contra los microorganismos que son patógenos infecciosos, pero es una defensa temprana, ¿sí? Porque recuerda que es una inmunidad innata. En esto tenemos unos linfocitos especiales llamados linfocitos citolíticos o linfocitos NK, ¿verdad? Se llaman asesinos naturales porque matan células infectadas y dañadas, además de que segregan interferón 7. Pregunta de parcial, ¿qué es interferón 7? Bien, ahora sí, hemos acabado con todas las células que queríamos mencionar. Bien, hemos mencionado todas las células o gran parte de las células del sistema inmunitario. ¿Ok? Y ahora es el momento de hablar un poco de la anatomía y fisiología de los tejidos linfáticos. Bien, vamos entonces a ello. Primero, vamos a dividirlos en dos, en órganos generadores, es decir, órganos que expresan por primera vez receptores para el antígeno, ¿verdad? Se da también la madurez fenotípica y funcional, ¿ok? Entonces, en esos órganos generadores, las células del sistema inmunitario expresan su receptor para antígeno, sufren su madurez fenotípica y también una madurez funcional, que están relacionadas. En cambio, los órganos periféricos, ¿verdad?, son importantes porque las células del sistema inmune entonces inician y desarrollan la respuesta ante antígenos extraños. Vamos con el primero. El primero es la médula ósea. La médula ósea es el lugar de generación de la mayoría de las células sanguíneas circulantes maduras. Los precursores de las células sanguíneas maduran y migran a través de la membrana basal sinusoidal y entran a las células del endotelio para entrar a la circulación vascular. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez son producidas, abandonan la médula ósea para incorporarse entonces a la circulación sanguínea y pues estar por ahí siendo linfocitos inmaduros para entonces ir a sus sitios de maduración, ¿bien? Del final de su maduración. La proliferación y maduración de las células precursoras en la médula ósea está estimulada por citocinas. Y habíamos dicho que las citocinas son importantes para el desarrollo y la funcionalidad de todas estas células. El proceso por el cual se derivan las células del sistema inmunitario, y no solo esas, también las células sanguíneas, es el proceso de hematopoiesis. ¿Tienen que aprenderse todo el proceso? No tienen que aprenderse todo el proceso, solamente es para que tengan una noción de cuáles son los precursores de estas células, ¿sí? Todas derivan de un precursor en común. Es lo único que necesito que en este momento pues aprendan. Vale. Otro órgano importante es el timo. El timo es importante porque es el órgano donde maduran los linfocitos T, ¿verdad? Y tiene entonces dos estructuras, una corteza del timo, la parte más externa, la corteza del timo, y una parte más interna que es la médula tímica o la médula del timo. La corteza tiene un cúmulo denso de linfocitos T y la médula posee un poco menos de linfocitos, es decir, la mayor cantidad de linfocitos T está entonces en la corteza tímica. Bien. ¿Ok? En adición, los macrófagos y las células dendríticas se encuentran casi exclusivamente en la médula tímica. Entonces, en la médula vamos a encontrar macrófagos y células dendríticas y afuera, por lo general, vamos a encontrar linfocitos T. ¿Bien? ¿Ok?
¿Ok? La corteza tímica produce interleuquina 7, que es necesaria en las fases tempranas del desarrollo del linfocito T. Entonces es lógico que en la corteza haya linfocitos T que estén madurando porque la interleuquina 7 participa en el proceso del desarrollo. Los linfocitos en el timo, también llamados timocitos, son linfocitos T en varios estadios de maduración, ¿sí? Recuerden que las maduraciones son procesos de diferenciación celular y no pasan de una a otra de una forma tan rápida. No, tiene que haber un cambio en el citoplasma, tiene que haber un cambio en la síntesis de proteína y por consiguiente un cambio en la fisiología celular de cada una de esas células. Bien, los timocitos en proceso de maduración o los linfocitos T van a viajar siempre de corteza a médula. Comienzan su desarrollo en la corteza y entonces van dirigiéndose a la médula. Bien, ok. Ahora ya hablamos de timo y hablamos también de médula ósea. Ahora hablemos de el sistema linfático. El sistema linfático es un grupo de vasos especializados que drenan el líquido, ¿verdad? Drenan el líquido linfático a los ganglios linfáticos y luego a la sangre. Es como una circulación aparte de la circulación que nosotros conocemos, que al final esta linfa se incorpora a la sangre, como ya lo vimos en el laboratorio. Bien, ¿ok? El líquido absorbido, la linfa, se bombea hacia los vasos linfáticos. Eso se llama drenado linfático por bomba. ¿Qué quiere decir eso? Que en ciertos lugares del sistema linfático existe una diferencia de presión hidrostática. Esto no tienen que entrar en detalle, pero esta diferencia de presión hidrostática hace que la linfa pase al sistema linfático. ¿Bien? Y es por eso entonces que succiona tejido linfa. ¿Y esta linfa qué es? Líquido extracelular. ¿Sí? Líquido extracelular. Bien. Entonces se divide en dos, en vasos linfáticos aferentes y vasos linfáticos eferentes. Los linfáticos aferentes son los que van a drenar, ¿verdad? ¿Ok? Que entre entonces esa linfa al ganglio linfático. Y los eferentes es por donde sale la linfa del ganglio linfático. Bien sencillo. El sistema linfático, ¿por qué es importante? Porque recoge anticuerpos microbianos de las puertas de entrada, ¿verdad? Transporta estos antígenos a los ganglios linfáticos, donde finalmente pueden estimular respuestas inmunitarias del tipo adaptativa porque son presentados a los linfocitos T, ¿sí? Los microbios o microorganismos entran en el cuerpo más a menudo a través de la piel, en los aparatos digestivos y respiratorios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una amplia comunicación entre la piel, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, en específico con los sistemas linfáticos. Y prueba de eso es que si usted toca gran parte de la superficie de la piel, hay varios ganglios linfáticos a nivel del cuello, a nivel de las axilas, a nivel de la ingle. Entonces es un sitio en el cual si entra un microorganismo, por drenado linfático, este microorganismo va a pasar al ganglio linfático y posteriormente pasa a todo el sistema linfático donde finalmente puede ser presentado, ¿sí? ¿Ok? Y eso es importante. Igual el sistema respiratorio, igual el sistema digestivo, ¿sí? Todos estos tejidos están recubiertos de un epitelio que contiene células dendríticas y todos drenan a los vasos linfáticos. ¿Bien? ¿Ok? Es lo que tenemos aquí, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Un tema de drenado linfático. ¿Ok? Aquí tenemos el vaso linfático aferente. ¿Ok? Y aquí tenemos el vaso linfático eferente. Esto que está aquí es un ganglio linfático. Importante, entra por el vaso linfático aferente, sale por el vaso linfático eferente. ¿Bien? ¿Ok? Y deben reconocer y recordar que la linfa también se integra a la sangre después. ¿Ok? Pero eso lo van a ver cuando den sistema circulatorio y sistema linfático posteriormente en fisiología. O si es que ya lo dieron. Bien. No vamos a entrar en los procesos de activación porque están mejor detallados en las diapositivas de la próxima clase. Únicamente estamos hablando de los ganglios linfáticos como órgano del sistema linfático. Vale, bien. ¿Cómo es el desarrollo de los ganglios linfáticos? El desarrollo de los ganglios linfáticos va a depender de las células inductoras del tejido linfático y va a depender también de qué moléculas químicas llegan a los ganglios linfáticos. Pueden ser citocinas o quimiosinas y estos pues son moléculas que generan, promueven y rigen el desarrollo de las células del sistema inmunitario. Bien. La segregación anatómica de los linfocitos beta asegura que cada población linfocítica esté en estrecho contacto con la célula presentadora de antígenos apropiada. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Note algo. Note
que los linfocitos B y T, cuando entran al ganglio linfático, ¿verdad? Se ubican en lugares diferentes del ganglio linfático, ¿sí? Por ejemplo, los linfocitos T están más hacia la corteza. ¿Bien? ¿Ok? La corteza parafolicular. En cambio, los linfocitos B están más en el folículo linfático. Entonces, eso quiere decir que esas zonas, ¿verdad?, son importantes porque dan una separación anatómica. La mayoría de los linfocitos T se concentran en la corteza parafolicular y la mayoría de los linfocitos B se concentran en la zona del folículo linfático. ¿Y eso qué me garantiza? Que no haya cruces entre células presentadoras de antígeno. Y eso es vital, ¿sí? Eso es vital porque entonces hace la reacción inmune o la reacción de defensa, ¿verdad?, un poco más específica. Bien, ¿ok? Entonces, por otro lado, los linfocitos T, recuerden que son activados por las células dendríticas y los linfocitos B pueden ser activados. Ellos mismos tienen esto, ¿cómo es que se llama esto? Receptores de membrana. Receptores de membrana, disculpen que estoy tosiendo. Receptores de membrana con los que pueden reconocer sus propios antígenos. Bien, luego hablaremos entonces del vaso, ya finalizando. El vaso es un órgano que es ampliamente vascularizado, ¿sí? Su función es eliminar células sanguíneas que ya no son funcionales, ¿verdad?, y ciertas partículas de la circulación. Otra de sus funciones importantes es iniciar las respuestas adaptativas frente a antígenos de transmisión hemática. ¿Qué quiere decir eso? Frente a antígenos que circulan en la sangre. Si usted entra a un organismo, ¿verdad?, a su sangre, un patógeno a la sangre, ¿verdad?, es importante porque la primera respuesta inmunitaria adaptativa va a estar mediada por el vaso. Bien. El vaso tiene dos estructuras, la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja, compuesta sobre todo por sinusoides vasculares llenos de sangre, ¿sí? ¿Ok? Aquí lo que llama el vascular sinusoide. Es una red, ¿verdad?, ampliamente vascularizada. En cambio, la pulpa blanca es rica en linfocitos. Entonces se ven las dos zonas más importantes del vaso. En la parte de la pulpa roja, donde está ampliamente vascularizado, que asegura la perfusión sanguínea y de oxígeno para todo el órgano, y a su vez la pulpa blanca, donde entonces vamos a encontrar la zona con los linfocitos. Bien. Y con esto, chicos, entonces llegamos al final de la clase. Lo único que les debo es el aparato que se me olvidó, que es el que se utiliza para segregar y separar los linfocitos. Bien.